El coronavirus dicen que va a ser el detonante de la nueva crisis. No sé si es cierto o no, pero lo que sí que sé es que tarde o temprano llegará una nueva crisis. Una vez se inventa la deuda, las crisis son inevitables. La gran pregunta es, como emprendedor o como emprendedora, ¿qué vas a hacer tú para seguir empezando tu proyecto en época de crisis? En este vídeo te voy a dar unos consejos que seguramente te ayuden. Bueno, tengo que decir que este vídeo se grabó antes de la crisis actual que estamos viviendo, por lo que los conceptos ya no solamente es para países en crisis, sino para cualquier sitio, así que aún más relevancia. Os dejo con mi Euge del pasado. Vamos allá. Antes de empezar, algo crucial es que en tiempos de crisis es curioso porque los que tienen negocios sostenibles, los que hacen las cosas bien, no deberíais asustaros. ¿Por qué? Porque la mayoría de negocios, cuando hay época de bonanza, todos suben. Es fácil vender, es fácil tener un mal producto, es fácil tener un soporte al cliente mediocre. Bueno, todo el mundo está comprando, todo el mundo le sobra el dinero y es fácil conseguir clientes. Ahora bien, cuando hay época de crisis, los negocios que realmente se quedan son los que hacen las cosas bien. Son los negocios que realmente tratan bien a sus clientes, mejoran el producto. ¿Por qué? Porque el resto antes se sostenían con las ventas que la época de bonanza les daba, pero el cliente en época de crisis se vuelve mucho más cauteloso, empieza a investigar mucho más, da más atención a los detalles, investiga más por su cuenta, no se va a dejar llevar por un simple anuncio que va a una página web y comprar, sino que lo mirará, lo estudiará. ¿Por qué? Porque su presupuesto ha bajado y eso hace que sea más preciso con sus compras. Entonces, ¿cómo aguantar una crisis? Porque esto ya no estamos diciendo cómo emprender, sino cómo aguantar haciendo las cosas bien. Estas, por ejemplo, son algunas de las áreas en las que te puedes enfocar si realmente quieres superar estas épocas de crisis. 1. Mejorar el producto. Esto es clave. 2. Experiencia de compra. Muchísimas veces tenemos la web desoptimizada, no tiene sentido, el flujo de entrada es horrible, la gente no sabe dónde comprar, dónde contactarte. Experiencia de compra, mejorarla, soporte al cliente. Muchas veces simplemente tienes a alguien esperando llamadas o una sola persona en el email y tienes tiempos de espera muy tardíos. Mejorar el soporte al cliente es importante, mejorar las garantías para que la gente se sienta satisfecha y, por último, para mí importante, elevar el valor digital. Hoy en día, fíjate que no cuesta casi nada, por así decirlo, grabar vídeos hacia esa tribu, hacia comunidad que tienes de compradores en tu negocio y entregarles valor digital a través de las redes, del email, de YouTube, de donde sea. Todos son cosas que tienes que yo creo que fijarte para que en épocas de crisis tu negocio aguante. Y ahora me dirás, ya Euge, pero esto no era un vídeo para emprender en épocas de crisis. Sí, ahora miraremos técnicas específicas, pero esto es clave para mantenerte, para que una vez hayas empezado el negocio, sigas estable, pase lo que pase. Y en cuanto a empezar el negocio en época de crisis, fíjate que desde Emprende Emprendiendo siempre hacemos mucho hincapié en que cuando empiezas un negocio, no lo haces en base a una idea, lo haces en base a un cliente. Esa es la gran diferencia. Pasar de empezar negocios basado en ideas a pasar a empezar negocios basado en clientes. Entonces, fijémonos que realmente lo que estamos haciendo en época de crisis es centrarnos en el cliente, tanto si es época de crisis como si es época de bonanza. Cuando te centras en los clientes, lo que estás sacando de aquí son sus problemas, sus necesidades. Entonces, en épocas de crisis me dirás que hay más o menos problemas en la gente. Pues yo creo que los problemas suben. Por lo tanto, si te fijas, siguen habiendo oportunidades para empezar ese negocio. Y ahora te voy a poner ejemplos de sectores, precisamente, que en época de crisis suben, porque los problemas de la gente en esas épocas también se elevan. Por ejemplo, uno que se ve clarísimo es el tema jurídico. Cuando hay una época de crisis, ¿qué es lo que pasa? Las empresas tienen que despedir a personal, tienen que hacer frente a diferentes problemas, ya sea de bancarrota, etc. Si tú estás especializado en ayudar a estas empresas a transicionar por esta fase lo más fácilmente posible, fíjate que el área jurídica seguramente subirá. Podrás realmente empezar algo potente. Obviamente tienes que saber de esto, pero es tu oportunidad para montar algo por tu cuenta si llega una época de estas. Otro área que se ve reflejada positivamente. Oye, todo el tema psicológico. La época de crisis, ¿qué es lo que pasa con la gente? Pues se acaba hecha polvo, le despiden del trabajo, tiene menos presupuesto, tiene que lidiar con muchos problemas.
vimos en la crisis anterior como toda el área de gente que daba servicios de psicología aumentó muchísimo. Es más, fue incluso el auge cuando empezó todo el tema del mindfulness, de meditación, de trabajar la mente, etc. ¿Otro tipo de sectores o negocios que puedes empezar en esta época? Pues mira, cuando viene época de crisis, la gente crees que tiende a comprar más o buscar diferentes opciones. Por ejemplo, en vez de comprar un coche, quizá lo alquilas. Y esto, fíjate que pasa con muchas otras cosas. En vez de comprar material de cámara como el que tenemos aquí, pues si es época de crisis, quizá lo alquilas. Entonces, todo el tema de alquileres sube muchísimo. Tenemos un vídeo en Emprende Aprendiendo, que te lo dejaré en las tarjetas, que te hablamos de 6 modelos de negocio que son interesantes en el área de la moda. Uno de ellos era el alquiler de ropas, de prendas. Pues esto se puede extrapolar a muchísimos sitios y en época de crisis la gente dispuesta a alquilar aumenta. Quizás la ropa no te la van a alquilar en época de bonanza porque es como, oye, yo quiero mi propio vestido, aunque lo voy a usar una vez, quiero el mío. Pero en época de crisis habrá gente que se quiera seguir sintiendo guapa o guapo a la hora de vestir, pero no tiene el dinero y recurren a servicios de alquileres. Esto también tiene que ver con el tema de la economía colaborativa. Todo lo que es Airbnb, todo lo que son BlaBlaCars, etc., también se ven reflejados positivamente. Y por último, cosas como por ejemplo el ocio. El ocio, fíjate que antes la gente, pues oye, se va fuera a comer, se va fuera al cine. Cuando llega época de crisis, el ocio lo hacemos más en casa y hay opciones de hacerlo. Pues, ¿qué se va a ver reflejado positivamente? Pues todo lo que es ocio de contenidos digitales. Netflix va a subir muchísimo, pero piensa tú cómo puedes dar servicios que puedan estar dentro de Internet, dentro de algo digital. Quizá, por ejemplo, puede ser una aplicación, un videojuego, no sé, las posibilidades aquí son inmensas. Incluso el tema de la formación en el área en el que estoy yo seguramente se verá reflejada positivamente. ¿Por qué? Porque la gente ya no va a querer pagar grandes formaciones a universidades cuando puede formarse desde su casa tranquilamente con formaciones actualizadas, etc. Entonces, dale la vuelta. Aquí te he puesto unos cuantos ejemplos, pero hay muchos más. Piensa en los problemas de la gente. O sea, no empieces tu negocio basado en una idea, empiézalo basado en un cliente y en sus problemas. Y verás que en la época de crisis existen muchos problemas. Y por último, el último consejo que te puedo dar desde aquí es que fíjate que por mucho que la crisis llegue, avanza distinto en diferentes países. Es muy curioso porque hay gente que se queda estancada, ¿no? Y hay crisis en mi país y punto. Pero si te das cuenta hoy en día, con el tema de Internet, puedes exportar tus servicios a otros países. Por ejemplo, en plataformas como Fiverr puedes dar servicios digitales a gente de todo el mundo. Date cuenta de que ya no vivimos en un mundo que solamente está concentrado en tu país, tu barrio, tu zona. Hay opciones de poder llegar a clientes fuera de tu país. Cuando llegue ese momento de crisis en tu país, fíjate en donde no hay crisis y ofrece ahí tus servicios o emprende en esa zona, aunque sea estando en tu propio sitio. Gracias por ver el vídeo y por estar en casa, igual que yo, como ves, estoy en casa estos días. Nada más decirte que tenemos un entrenamiento gratuito en las próximas semanas en el que Miquel Baixas y yo te enseñaremos a empezar un negocio online. Es la oportunidad para que esa idea que tenías de digitalizar tu negocio, de empezarlo desde cero a través de Internet, que para mí es el futuro, es tu oportunidad para conocer las claves para que puedas hacerlo. Será totalmente gratuito y esto te lo dejaré en las tarjetas y en el primer comentario. Apúntate antes de que hagamos los webinars, porque serán webinars en directo en las próximas semanas. Así que ves a ver las fechas en el enlace y aprende a empezar y consolidar un negocio por Internet. ¡Vamos allá!